Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Estamos en Estudios Bíblicos Pentecostales y hoy tendremos el estudio de cómo era la tierra antes del diluvio. Como sabemos, había gigantes en la tierra en aquel entonces y la gente vivía por muchísimo tiempo. Hoy descubriremos con ayuda de Dios por qué se daban estas condiciones especiales para que el humano tuviera tales cualidades físicas. Dice Génesis 1:6 al 8. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Como nos dice esta porción de la palabra de Dios, Él llamó a la expansión cielos y nos muestra que separó las aguas que estaban encima suyo de las que estaban debajo. Esto nos dice que cuando Dios creó la tierra, una capa de agua rodeaba su atmósfera. Vamos a situarnos después del pecado de Adán y Eva, ya que el mundo antes y después del pecado de los primeros humanos tuvo un cambio drástico. En otro estudio daremos una descripción más detallada de la atmósfera del tiempo de la perfección del humano, pero por ahora nos situaremos desde después que el humano pecó hasta el momento en que el diluvio cayó. Como nos dice la palabra de Dios, esta gran capa de agua estaba en la expansión de los cielos. Este efecto hacía que la concentración de carbono y oxígeno fuera tan elevados que como consecuencia permitía a los animales, plantas y humanos crecer de una manera tan grande como hoy en día no se puede apreciar. Por esta razón vemos en diferentes fósiles de animales unos esqueletos gigantes, como los dinosaurios, mamuts, aves de tamaño descomunal, también insectos gigantescos y mucho más. Incluso hemos visto imágenes de esqueletos de humanos gigantescos del pasado. Esto nos confirma que en este tiempo anterior al diluvio, este ecosistema permitía que todo fuera de muchísimo más tamaño que ahora. Respecto a los tiempos, la ciencia afirma que son millones de años, pero los sedimentos que provocó el diluvio y la oxidación de todo lo que se encontró debajo del agua, debido a la sal del mar durante todo el tiempo que la tierra estuvo inundada a causa del diluvio, y cómo esta sal marina se mezcló con el agua que había caído de las cataratas de los cielos y con el agua que subió del abismo, pudo traer cambios corrosivos a la materia de todos los cadáveres y compuestos de la tierra. Esto puede provocar errores en las pruebas aplicadas por los científicos para determinar el tiempo en que existieron todas estas criaturas. Pero estas bestias enormes existían en tiempos antes del diluvio, y si todo era gigante, los humanos también lo eran por lo tanto. Así es que Génesis 6:4 nos dice que había gigantes en la tierra en aquel entonces. Dice Números 13:23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. En los tiempos de Moisés, entre 2 personas tuvieron que cargarlo. Entonces todavía quedaban en la tierra algunos vástagos de lo que era antes del diluvio. También podemos ver todas las imágenes de restos de árboles gigantes del pasado con una magnitud exorbitante. Pero esta atmósfera no solo hacía que todo fuera más grande, sino que viviera por mucho más tiempo. Por esto podemos ver las figuras de la Biblia que llegaron a vivir 600, 700, 800, hasta incluso Matusalén alcanzó los 969 años. Por eso vemos que el humano empezó a vivir menos tiempo desde que ocurrió el diluvio. Dice Génesis 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así es que esta capa de agua se cayó en el diluvio, como la Biblia nos habla, haciendo referencia a las cataratas de los cielos. Dice Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Como vemos, esto no se refiere a una simple lluvia, sino algo totalmente masivo. Por lo tanto, las bestias como el Behemoth y el Leviatán fueron las únicas que tuvieron una oportunidad de sobrevivir después de este gran impacto. Y después del diluvio, el humano empieza a vivir menos tiempo cada vez más. Los pocos gigantes que aún quedaban como vástagos de aquellos de antes del diluvio todavía permanecen, pero son mucho más pequeños. Y el ejemplo que tenemos son los hijos de Anak. Dice Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Como podemos observar, el cambio no fue brusco, sino que todo secuencialmente fue volviéndose más pequeño, viviendo menos tiempo, y todas las razas gigantes de plantas, animales y humanos fueron desapareciendo del planeta. Incluso el hombre decreció en su capacidad intelectual. Un gran ejemplo de esto son las antiguas construcciones. Si las analizamos
por ejemplo, en las pirámides egipcias, en las estructuras de tiempos muy remotos, la inteligencia para construir aquellas obras a prueba de sismos, monumentos gigantes que conectaban con las alineaciones de estrellas y estatuas a las que les llega la luz una vez al año, y esto es solo un poco de lo impresionante que poseen estas estructuras. Y aún peor, sin ayuda de máquinas como las que actualmente poseemos, ni muchas de las ventajas de hoy en día. Gracias a su enorme intelecto y sus estatuas enormes, que eran de más de 3, 4 metros e incluso más, que aún fueron decreciendo lentamente hasta medir 3, 2 metros 70. Un último ejemplo que podemos ver es Goliat, que medía más de 2 metros 70. Es aquello que hasta todo se fue perdiendo lentamente, hasta que vemos que los humanos a estas alturas del tiempo no miden tanto y viven cada vez más poco. Pero la mayor causa del decrecimiento del humano y de la naturaleza no fue solo por un cambio de ecosistema, fue a causa del pecado, que todo lo que conocemos se ha ido degradando. Ese ha sido el principal factor de que llegáramos a ser perfectos desde Adán y Eva, a tener todas las enfermedades mentales y físicas acompañadas de infinidad de limitaciones e imperfecciones, tanto en nuestro físico y nuestra mente como en el medio ambiente y la naturaleza. Todo esto se debe al incremento del pecado y de la maldad. Ha de haber sido muy interesante vivir en esa época. El mundo era totalmente diferente de como lo conocemos hoy en día, y muchas de sus maravillas aún son un misterio para nosotros. Este ha sido el estudio, esperamos que haya sido de bendición para ti. Si te ha gustado el estudio de hoy, puedes darle like y suscribirte. También unirte a nuestra página de Facebook y compartir estos estudios para que la palabra de Dios siga siendo esparcida. Dios les bendiga.